iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Oremos. Padre, estamos agradecidos de estar esta noche en este lugar, con la libertad de poder adorarte, de invocar tu nombre, de acercarnos a tu presencia, creyendo que tus oídos están inclinados a nuestra voz. Estamos agradecidos, Señor, por el privilegio de meditar en tu palabra, porque nos has llamado a libertad, porque te has revelado a través de tu palabra y estás dando el crecimiento, estás revelándonos tu voluntad, estás obrando en nuestras vidas. Y reconocemos, Señor, que es una bendición, es un privilegio reunirnos en este lugar para poder meditar en tu palabra. Y sabemos que tenemos la guianza, la asistencia de tu Espíritu Santo. Nos sometemos esta noche en el nombre de Jesús a tu autoridad, a tu señorío, a la inspiración y a la guianza de tu Espíritu Santo, para poder entender, para poder aplicar en nuestra vida, en nuestros corazones, tu palabra. Decidimos recibirla, decidimos, Señor, estar alertas, con una mente dispuesta, con un corazón abierto para recibir tu palabra. Y te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, afirmándonos, estableciéndonos, perfeccionándonos conforme a tu propósito eterno, conforme a tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, porque creemos que tenemos lo que te pedimos, porque es hecho conforme a tu voluntad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque quiero ocupar solo la frase final del párrafo que leí, y es específicamente que él llegó, Bernabé llegó y exhortó a los creyentes griegos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Es interesante entender todo el escenario. Hubo una persecución de la iglesia después de que mataron a Esteban. Y los creyentes comenzaron a experimentar una etapa en la cual en cierta forma era peligroso ser creyente, porque había una persecución específica por causa de ser cristianos. Así que el ser cristiano no era algo que les daba honor, que les concedía privilegios, sino era algo que les conseguía problemas, causaba que fueran perseguidos. Así que todo aquel que estaba dispuesto a ser perseguido aceptaba expresar públicamente que era un cristiano. Y la palabra nos menciona de que debido a esa persecución, dice que los creyentes pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía, pero solo les predicaban el evangelio a los judíos. O sea, estaban solamente compartiendo el evangelio únicamente a los israelitas. Pero dice que habían unos varones que eran de Chipre y de Cirene, y estos, cuando entraron a Antioquía, les hablaron a los griegos. O sea, dejaron de pensar de una manera corta o mezquina con respecto a la salvación,
Dejaron de pensar únicamente en la salvación de los judíos y pensaron, también nuestros hermanos, los griegos, porque estamos hablando de gentiles, también nuestros hermanos necesitan saber que Jesús es el Mesías. Así que estos les predicaron el evangelio a ellos y dice que el Señor los respaldó. Así que por causa de estos varones que se dispusieron a predicarle a los griegos, hubo un gran movimiento en la iglesia. Dice que un gran número de personas creyó. En el verso 21 dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y entonces después fueron informados en Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles, que la iglesia que estaba siendo perseguida, que los cristianos que andaban huyendo de ciudad en ciudad, estaban predicando el evangelio a los judíos, pero que también se habían atrevido a predicarle a algunos griegos, y que Dios había comenzado a moverse entre los griegos. Lo mismo que le pasó a Pedro cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, que Dios respaldó la predicación de Pedro. Cornelio estaba con sus familiares, sus amigos, y él recibió la palabra, y esa misma noche fueron bautizados todos los de su casa. Entonces Dios comenzó a manifestarse en medio de los gentiles. Ahora dice la palabra que fue informada la iglesia de Jerusalén de lo que estaba sucediendo. Ellos sabían de la persecución, pero también sabían del crecimiento de la iglesia. Porque aunque haya persecución, Dios sigue edificando la iglesia. Aunque hayan creyentes muriendo en el oriente, la iglesia va a ser establecida por el Señor Jesucristo. Y aunque haya pecado y aunque haya corrupción, al final el Señor va a tener su iglesia, porque Él pagó por una iglesia y el Señor va a tener su iglesia. Y yo creo que unas cuantas veces ha dicho, conmigo o sin mí, con usted o sin usted, pero el Señor va a tener su iglesia. Y precisamente esta noche vamos a hablar de qué tiene que ver eso de que conmigo o sin mí, con usted o sin usted, y es la fidelidad, porque ese es el tema que va a ocuparme esta noche. Es lo que Bernabé le dice. Llega, ve el movimiento de gentiles, ve la cantidad de griegos que han recibido la palabra, se sorprende, se regocija al ver que Dios está salvando a los gentiles, y entonces les da un mensaje que se resume en esta frase: los exhorto a que permanezcan fieles al Señor. Ese fue el mensaje de Bernabé. Es como que aquí viniera un pastor, ocupara esa frase y nos dijera así simplemente: hermanos, yo vengo a exhortarles para que sean fieles desde aquí en adelante hasta que el Señor venga. Vengo a exhortarles a que sean fieles desde este día hasta que se mueran. Es un reto, es una llamada de atención, es una invitación a tomar la decisión de ser fieles al Señor. Y esto es lo que yo quiero hacer esta noche con ustedes, exhortarles. Así que el tema de esta noche es esa: exhortación a la fidelidad. Quiero exhortarles, quiero llamar su atención, hermanos, porque hay demasiada infidelidad en medio de la iglesia evangélica. ¿Cuántos saben eso? Hay demasiada inconstancia, hay demasiada gente de doble ánimo. Mire cuántos de nuestros hermanos no están aquí este día. No es obligación venir a la iglesia, como me dijo un anciano cuando lo fuimos a buscar con Gustavo. No, no es obligación. Asistir a la iglesia es un privilegio, no es una obligación. No, porque cuando fuimos a buscar a esta pareja, me salió bien enojado el varón, ¿verdad? Y me dijo, ¿y qué es obligación ir todos los días? Pues me dijo. No, le dije yo, lo que pasa es que lo extrañamos, ya vimos que estaba llegando. ¿Se acuerdan? El esposo de aquella señora, pelo colochito, que yo testifiqué que cuando había puesto las manos sobre ella, me sentí que me había apoyado, pero después vi que había salido electricidad de mi mano y ella cayó al suelo. Pues el esposo de ella fue el que me dijo eso. ¿Y qué es obligación? Pues ir a la iglesia, me dijo. Todos los días hay que ir, me dijo. No, no es obligación, es un privilegio y es parte de la fidelidad. Así que el tema de esta noche, según Hechos 11:23, es una exhortación a la fidelidad, una exhortación a ser fieles. Y esto es algo que se decide en el corazón, hermano. Dios nos llama, Dios nos escoge, pero el ser fieles depende de nosotros. Dios nos ha escogido, pero Dios espera que seamos fieles. Dios nos ha llamado, se manifiesta en nuestra vida, pero hay una responsabilidad que es colocada sobre nuestros hombros, y es el hecho de la fidelidad. Mire, en Apocalipsis 17, verso 14, hablando acerca de los creyentes que vivirán en la gran tribulación, y yo lo quiero aplicar en general a todos los creyentes, porque este principio de la fidelidad
está en la palabra a lo largo de la Biblia. Es como que Dios está buscando a los fieles y Dios trata con las personas fieles. ¿Por qué será? Porque Él es fiel. Y no es justo que Dios, siendo fiel, tenga un montón de infieles. ¿No le parece? Entonces Él va a seleccionar a los fieles. Y Jesús habló en las parábolas acerca de eso. Por eso esta noche el tema es exhortación a la fidelidad. Porque los infieles van a ser hechos a un lado. Los infieles van a ser apartados. Entonces quiero animarle para que usted de corazón permanezca fiel al Señor. Apocalipsis 17, verso 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mire lo que dice la palabra, hermano. Dice que los que están con el Señor son llamados, elegidos y fieles. Al final, ¿quiénes son los que se van a quedar con el Señor? ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino? ¿Quiénes son los que van a entrar a la vida eterna? Los llamados, elegidos y fieles. Acuérdese que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces hay que ser llamado y escogido. Pero uno puede ser llamado y escogido y ser infiel. ¿Hay alguien aquí esta noche? Uno puede ser llamado por Dios, escogido por Dios, respaldado, bendecido, levantado, cambiado, prosperado, y a pesar de eso ser infiel. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen? ¿Cómo se identifican los que están con Él? Y aquí es donde yo lo veo con un enfoque general y no solamente bajo la lupa de la gran tribulación y los creyentes que van a permanecer siendo fieles al Señor en aquella etapa de la vida, sino en términos generales. Los que se queden o los que entren en el reino van a tener tres características: llamados, elegidos y fieles. Muchos llamados al final no son escogidos, y muchos escogidos, la palabra dice que van a ser engañados y no van a llegar al final. La palabra dice que van a haber muchos Cristos, van a haber falsos Cristos que van a engañar, si fuese posible, a los escogidos. Entonces no hay que conformarse con ser llamado, hay que avanzar y establecerse en base a la palabra para estar escogido en Cristo. Pero no hay que estar conforme con haber sido escogido y entender que estamos escogidos en Él. Hay que tener cuidado de no ser engañados. Muchas iglesias ya fueron engañadas y están ahorita mismo con doctrinas heréticas. En muchas iglesias están haciendo cosas antibíblicas. Los escogidos han sido engañados y van a continuar siendo engañados. Entonces no hay que detenernos únicamente con ser llamados y escogidos. Hay que ser fieles. Pero la fidelidad, hermano, eso depende de usted. El llamado depende de Dios. El ser escogido depende de Cristo. Pero la fidelidad depende de usted. Y en la palabra yo encuentro que hay muy pocas personas a las que se les da ese calificativo de fieles. Realmente son muy pocos los personajes que sobresalen en base a la fidelidad, la constancia, el compromiso, la entrega. Y es que la fidelidad es sumamente importante para Dios porque revela un carácter firme. La fidelidad a Dios, al fin y al cabo, revela creerle a Él. Cuando alguien se regresa al mundo, lo que está haciendo no le está creyendo a Dios. Cuando alguien no se compromete en su vida, en sus habilidades, en su devoción, con sus obras, con el evangelismo, con sus ofrendas, cuando alguien no se compromete a ser constante, continuo, permanente, sino que de doble ánimo, significa que está como en un juego así como de que hago las cosas por si acaso, no estoy muy convencido, pero no vaya a ser que sí sean así. Pero el que de veras está convencido, como el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído, establece una posición firme. Pero el que no ha llegado a ese punto, como dice Santiago, va a ser un hombre de doble ánimo, va a ser inconstante en congregarse, en servir, en su adoración, en su temor a Dios, en su fe. Va a haber una dualidad, va a haber como una intermitencia espiritual. Por día va a caminar en fe, dependiendo de Dios y en oración, y en otro día va a caminar sin orar, haciendo las cosas a su manera. Pero el justo por la fe vivirá. Ese es un estilo de vida.
Ahora yo veo que son pocos en la Biblia que son llamados fieles. Por ejemplo, de Daniel se dice que era fiel en todas las cosas. De David se dice que Dios halló un siervo fiel. Ahora también en Números 12, verso 7, la Biblia registra directamente que a Moisés Dios lo consideró fiel. Y qué bueno, hermano, como cuando he citado a Job, cuando es Dios quien da testimonio de alguien, cuando es Dios quien revela una cualidad o una característica de una persona. En Números 12, verso 7 dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y mire, Aarón y María, los hermanos de Moisés, no pensaban así de Moisés. Datán, Coré y Abirán no pensaban así de Moisés. Los 300 príncipes que se rebelaron tampoco, pero Dios pensaba así de Moisés. Y hay un punto cuando a usted lo único que le tiene que importar es lo que Dios piensa de usted. Porque usted a veces puede impresionar a la gente, yo puedo impresionar a la gente, pero a quien tenemos que impresionar, si cabe el uso de la palabra, es a Dios. Es Dios quien puede dar una verdadera alabanza de nosotros. Es Dios quien verdaderamente puede dar calificativos o reconocer nuestras virtudes cuando son reales. Entonces me gusta encontrar en la palabra que Dios da testimonio acerca de Moisés diciendo: Él es fiel en toda mi casa. Dios da testimonio de que Moisés era fiel. Era una persona constante, una persona confiable, obediente, permaneció, y aún a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, a pesar de tanta situación que se le dio, él es llamado fiel. Lo mismo se dice en la palabra acerca de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 20. Dice que todo Israel, desde Dan, la tierra de Dan, hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Yo he conocido unos cuantos falsos profetas. Entonces vea el término, falsos profetas. Profetas carnales, profetas que profetizan de la vanidad de su mente, profetas que hablan de su imaginación. Pero lo que se dice de Samuel era que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque la vida de Samuel reveló que él tenía un carácter, un compromiso, una entrega, una disposición de permanecer sirviendo al Señor en el temor de Dios de una manera continua, constante. Eso es lo que nos hace fieles, hermano. Un fiel es una persona que sigue y que sigue y que sigue y que sigue a pesar de. Eliseo fue fiel a Elías. Elías le decía que se quedara y Eliseo no se quedaba. Un fiel es una persona que en la enfermedad sigue adelante, en la necesidad económica sigue adelante, en medio de los problemas sigue adelante, en las distracciones y en la bonanza sigue adelante, en medio de las tentaciones sigue adelante. Un fiel es una persona confiable. Fiel es una persona que está ahí siempre y que está interesada y que está entregada. Si usted tiene empleados, usted puede entender fácilmente lo que es tener un empleado fiel y un empleado infiel. Un empleado fiel vela por las cosas suyas. Un infiel no le importa que las cosas se arruinan. Un fiel está allí esforzándose, dando un poco más. El infiel no, él quiere dar un poco menos. Entonces la fidelidad nos habla de compromiso, nos habla de entrega. Y cuando hablamos de Dios, hermano, siendo que Dios es fiel, ¿no cree usted que Dios se merece nuestra fidelidad? Y yo venía meditando en el camino sobre esto. ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos, que es fiel, tenga entre su pueblo un montón de infieles? No es posible. Y por eso es que al final Él va a hacer una selección. Y Él nos da una oportunidad para que nos convirtamos en fieles. Y esta noche el mensaje es una oportunidad para que usted tome la decisión de ser fiel a Dios. Porque, hermanos, ser fieles a Dios no es aquí en la iglesia. Ser fieles a Dios es en nuestra vida continua. Caminar en el temor, caminar en la fe, en la devoción, caminar continuamente en base a los principios de la palabra. Es parte de vivir en fidelidad a Dios. El otro hombre del cual se habla en la Biblia, que también fue llamado fiel, es Abraham. Nehemías capítulo 9, verso 7 dice: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos
y le pusiste nombre a Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, etcétera, etcétera, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Mire lo que dice aquí Nehemías: hallaste fiel su corazón delante de ti. Y esto a mí me trae a memoria cuando el Señor dijo: ¿habré de encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él va a mandar a sus hijos que caminen en pos de mí? Usted sabe que la Biblia dice: yo Jehová que pruebo la mente y el corazón. Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios conoce las intenciones. Dios conoce lo oculto que hay dentro de nosotros. Ya mejor nosotros a veces no lo sabemos. Ya mejor a nosotros nuestro corazón nos engaña, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce las intenciones, Dios conoce los propósitos, Dios conoce los sentimientos, las metas, lo que esté escondido detrás de lo que hacemos. Dios lo conoce. Y Dios conoció el corazón de Abraham, y por eso confió en él, porque encontró que tenía un corazón fiel. Así que esto de la fidelidad, hermano, es una virtud que delante de Dios es muy importante. Y resulta que la fidelidad, hermanos, se practica en el servicio a los hombres. Antes de hablar de la fidelidad a Dios, hablemos en lo natural. La fidelidad se practica delante de los hombres. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 14 dice: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? O sea que los demás militares, bajo la autoridad del rey Saúl, habían observado la vida de David. Habían observado que David era fiel. Y mire la comparación que hacen: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Aquí entre nosotros podíamos escoger al servidor más fiel. Al final del año hacemos de alguna manera algún reconocimiento. A veces es bien difícil porque hay bastantes que son fieles. Gloria a Dios por eso. Pero mire cómo David sobresale, hermano. Lo que le dice a Ahimelech es: mira, le dice, si buscamos, no hay otro como él. O sea, el más fiel, aparte de que es tu yerno, el más fiel es David. Él sirve bajo tus órdenes y es ilustre en tu casa. O sea que tenía una conducta admirable. Así que podemos ver que la fidelidad se practica con los hombres. David practicó ser fiel a Saúl, aunque Saúl era un infiel. Y entonces, de nuevo, mientras venía meditando yo, hay un juego aquí, fíjese. Dios, que es fiel, tiene entre su pueblo a un montón de infieles. Y a veces, en lo natural, hay personas que son como David, que son fieles y están sirviendo a un amo que es infiel. Entonces se va dando como comparaciones o combinaciones. En el caso de Dios, Dios que es fiel debería de recibir gente fiel también. En el caso de los trabajadores o de los servidores, sería bueno, ¿verdad?, que un obrero fiel tenga un buen amo también, y que ese amo también sea fiel con ellos. Pero a veces se dan las cosas así disparejas, de que un empleado fiel tiene un mal empleador, y a veces empleadores fieles y buenos también tienen obreros que son malos. Entonces esto de la fidelidad se vuelve un problema. Ahora, lo ideal sería, ¿verdad?, que a cambio de la fidelidad se pudiera también dar fidelidad. Y este es el caso nuestro con Dios. Deberíamos de ser fieles a Dios porque Él es fiel. Y Dios le reclama eso al pueblo de Israel y le dice: ¿y qué mal les he hecho yo?, les dice. ¿Por qué me han abandonado? Porque no se ha oído en ninguna otra nación, les dice Dios, que alguna nación haya cambiado sus dioses. Pero a mí, mi pueblo me ha cambiado por lo que no son dioses. Mire, los infieles dejan al fiel. Los infieles, y ahora la historia se repite en la iglesia. Una gran cantidad de gente inconstante, un gran montón de gente que está pero no está, entran pero se salen, salen pero vuelven a entrar. Una gran cantidad de personas inconstantes. Por eso es que el tema de la fidelidad viene a ser necesario.
Porque al final la fidelidad es una decisión de corazón. Usted decide ser fiel a Dios en la bonanza y usted no se hace loco con el montón de dinero. Usted decide ser fiel a Dios aunque esté acabado y no tenga ni para una bolsa de agua. Y usted sigue adelante y no le importa, porque usted sabe que al final Dios va a cumplir su propósito en su vida. Y al final usted no lo sirve, no le sigue por las cosas, sino porque ha entendido que Él le amó de tal manera que ha dado a su Hijo para salvarle. Y usted continúa en su lucha de fe, a pesar de las distracciones, de las tentaciones o a pesar de las aflicciones. El fiel va a permanecer en medio de los problemas. Y Pablo es una muestra de eso. A Pablo lo quisieron matar, a Pablo le pasaron un montón de cosas. ¿Se detuvo él? ¿Usted ve en algún momento que él se quejó? No, mire, ya mejor algunos profetas en el Antiguo Testamento, como Jonás, andaban enojados, ¿verdad? Elías le pidió a Dios que lo matara. Aún Moisés, que fue fiel en toda su casa, le pidió al Señor que lo matara. Pero Pablo no, hermano. Pablo desarrolló un carácter, una firmeza que debemos de imitar. Ahora le dije, la fidelidad se practica con los hombres. Ahora, la fidelidad también se practica con lo insignificante. Lucas capítulo 16, verso 10. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que esto de la fidelidad se practica con las cosas que no tienen mucho valor, no tienen mucha importancia. Solamente aquellos que aprenden a ser fieles con darle una lección a 5 niños que como molestan un día jueves entre semana, y se preparan y oran y traen un refrigerio y vienen con expectativa. Solamente esos que son fieles en las cosas pequeñas, Dios los va a promover para que luego estén en otro nivel donde puedan estar enseñando a multitudes probablemente. Solamente aquellos que se deleitan y permanecen fieles, comprometidos con responsabilidades insignificantes, como poder cooperar con el aseo del local, van a ser puestos en áreas o en posiciones de autoridad o de mayores beneficios, o de mayor reconocimiento o de mayor importancia. Jesús enseña este principio, y en la práctica cada uno de nosotros debe descubrir la realidad. Si uno no es fiel en las cosas pequeñas, no está practicando la fidelidad. ¿Cómo va a ser fiel en las cosas grandes? Si alguien no es fiel cuidando los centavos, ¿por qué va a cuidar los dólares? Y si no cuida dólares, ¿cómo va a cuidar los cientos de dólares? Hay que aprender a ser fieles en las cosas pequeñas. La fidelidad se aprende delante de los hombres, y la fidelidad se aprende con la práctica, con el compromiso en aquellas cosas insignificantes, pequeñas. Podría ser que en el calendario de los sugieres estuviera el día jueves o el día martes, le toca al hermano Luis sacar la basura, pero el hermano Luis es un infiel, ni viene, y cuando viene se le olvida que tiene que sacar la basura. No es algo tan grande, no es algo tan impactante, no es un ministerio así bien asombroso, pero si es infiel ahí, jamás va a ser líder. Jamás el Señor le va a confiar una área de ministerio espiritual o en otra posición. Porque cuando no podemos ser confiables en las cosas insignificantes, ¿por qué vamos a ser puestos sobre más? Mire, en lo natural podemos encontrar un ejemplo sobre esto. Hay mucha gente que no ha estudiado una profesión, no ha ido a la universidad para poder graduarse, pero su fidelidad, su esfuerzo y su diligencia sustituyen todo el estudio de la universidad. Y hay gente que está de jefe sin título universitario, y hay gente universitaria que está de empleado porque no son diligentes, porque no son responsables, porque no son respetuosos, porque no son fieles. Entonces, a la larga no es un asunto de cuánto se sabe, sino cómo somos, cómo vivimos. Y en el mundo la gente se puede posicionar en base a las virtudes. Y esta, hermano, es una virtud que le puede traer muchos beneficios. Su fidelidad es algo que le puede traer beneficios naturales y también beneficios espirituales. Ahora, el apóstol Pablo, vamos a Hechos 16, 15. El apóstol Pablo tuvo que juzgar una situación aquí, lo que prueba lo siguiente.
Ya cuando hablamos de la fidelidad como una cualidad espiritual dentro de la iglesia, aprendemos o desprendemos de la Biblia que la fidelidad es juzgada por los líderes. O sea, la fidelidad de alguien no va a ser juzgada por las personas que están a la par, ni por las personas que están abajo. La fidelidad es medida por alguien que está arriba, que está en autoridad. Y los que están en autoridad pueden medir y realmente evaluar. Ahora, los que están a la par o los que están abajo pueden tener un concepto, pueden ver los frutos de la vida de alguien, pero quien realmente tiene que medirnos es alguien que esté arriba. Y si somos medidos por alguien que está arriba, lo que va a suceder es que podemos ganar confianza, podemos ganar un grado honroso, como dice la palabra, con respecto al que ejerce bien el diaconado. Podemos ganar una posición de respeto por causa de nuestra conducta. Ahora, quiero ocupar este ejemplo. La palabra de Dios habla de una mujer que dice que estaba oyendo la predicación del apóstol Pablo. Y dice que cuando ella fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire la frase que la mujer usó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Ella quería que el apóstol entrara en su casa, pero pone como condición el reconocimiento de su fidelidad, de su compromiso. Pone como una base para tener ese privilegio de que el apóstol Pablo entre a su casa, el que ellos la juzgaran fiel. Ahora, esto entonces nos lleva en la práctica a este asunto. ¿Qué piensan las demás personas de usted? ¿Líderes o no líderes? Si lo tuvieran que medir ahora, si la mano en la pared fuera para usted, ¿sabe cuál mano en la pared? La que decía mene, mene, tekelu, parsin. Si la mano en la pared fuera para usted, sí, usted que me está mirando y que no me está mirando también, si esa mano fuera para usted, ¿qué dirían de usted? Esta mujer se somete al escrutinio, al juicio del apóstol y dice: no, si ustedes creen que soy fiel, si me creen digna, si me creen comprometida con mi Señor, si de veras me creen una buena cristiana que ha dado frutos de estabilidad, de permanencia, si ustedes creen que está bien, vénganse a mi casa. Pero pone esa base porque es como que los apóstoles no iban a ir a compartir o no iban a entrar en la casa de un inconstante, de un infiel, pudiendo ir a bendecir con su presencia la vida de alguien que había sido fiel al Señor. Porque ¿cuántos creen que sería como un premio tener a Pablo en la casa? Hermano, poder platicar con Pablo, ¿cuántos no quisieran? Con que es agradable hasta hablar con viejitos que saben cosas de lo natural. Ya no digamos con un apóstol que fue llevado al tercer cielo. ¿Hay alguien aquí esta noche? Hermano, era un privilegio tener a Pablo. Entonces lo que desprendemos es que era un privilegio reservado para fieles. Pero ella se sujeta a ese juicio de ellos, al juicio de los líderes. Así que usted piense, hermano, ¿qué pensarán los demás de usted? Y no me diga: a mí no me importa. Porque esa es una mala actitud. Hay creyentes que a mí me han dicho así: a mí no me importa lo que la gente piense de mí, a mí me importa lo que Dios dice. Pero cuando alguien habla así, casualmente tiene una mala actitud y debería de importarle lo que la gente piense. Ahora, ese es bajo otro escenario que uno puede decir: no me importa lo que la gente piense, pero no es una actitud de carnalidad, no es una actitud de soberbia, no es una actitud de querer justificarse, sino que es una actitud de saber a conciencia cuál es la posición en la que uno se encuentra y saber que hay oposición en contra de uno, hay señalamientos o crítica o murmuración, pero el criterio de Dios es el único que vale. Porque ahí es donde entra: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió y el que también resucitó. Entonces no es bueno hablar de esa manera. A mí me salen sobrando los hermanos, que piensen lo que quieran. No, si usted habla de esa manera es una forma de revelar su soberbia y de revelar que no está siendo tan fiel en seguir a aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Así que eso lo descalificaría. Ahora, yo veo en la palabra que Dios busca a los siervos fieles, porque Él es fiel.
En Mateo 24:45 Jesús dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, las responsabilidades se le dan a las personas fieles. Las personas fieles reciben una responsabilidad, pero junto con la responsabilidad reciben autoridad. Pero junto con la autoridad también reciben beneficios. Esta es la importancia, hermano, de este mensaje. Saber que hay beneficios de ser fieles a Dios. Saber que los que son infieles se pierden los beneficios. Saber que llega un día, probablemente para usted no ha llegado todavía el día de su recompensa, pero puede hacer que esté pronto el día de su recompensa. Que Dios haga memoria de sus ofrendas, que Dios envíe socorro desde su santuario. Pero el asunto es que el beneficio de la fidelidad se manifiesta de varias maneras. Y lo que yo veo en la palabra es que Dios, que es fiel, busca a los siervos fieles para encomendarles las tareas que demandan esa responsabilidad, pero también Dios quiere recompensarlos. Mire, Mateo 25:20, me emocionaba cuando veía este principio una vez más, porque yo le he dicho, en la Biblia hay que buscar los principios, las leyes espirituales que gobiernan a favor nuestro para poder sacar ventaja de ellas. Mateo 25, verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién es el que se va a encargar de recompensar la fidelidad? Dios. Hasta el punto que nos dice que sirvamos a los amos, a los jefes, a los empleadores, que no son tan agradables de servir. Y dice que hay que servirlos como que si a Cristo estamos sirviendo, porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Principio del reino. No haga su trabajo únicamente porque lo están controlando. No haga su trabajo porque le pagan X cantidad de dinero. Haga su trabajo para la gloria de Dios. Haga su trabajo de manera que hablen bien de la gente del reino. Haga su trabajo bien, de manera que hablen bien de los cristianos, y hablen bien del CCF, y hablen bien de mí también, y hablen bien de Jesús, hermano. Porque ¿qué pasa cuando usted hace las cosas mal? Si por ahí va, por el cine Apolo, ahí lo he visto yo entrar con la Biblia, ahí va, saber cómo hacer ese pastor, hace que hablen mal de mí, y después denigramos el evangelio también. Así que, hermano, esto de la recompensa es importante, porque en Lucas 19, verso 17, hay detalles que Mateo no registró, y yo me emocioné con esto, porque mire, más adelante, cuando el que había recibido 10 minas también trae 10 minas, el Señor le dice: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mire, hermano, el detalle aquí. Resulta que los siervos reciben autoridad. Esto tiene que entenderlo espiritualmente. Los siervos reciben autoridad. Los siervos fieles, pues. Los siervos fieles reciben autoridad. Ahora, en el momento que reciben autoridad, ya no son vistos simplemente como siervos. Su posición cambia. Su posición puede cambiar en base a su fidelidad. La posición nuestra no cambia muchas veces por causa de nuestra infidelidad, nuestra inconstancia, nuestra falta de compromiso. ¿Y quién es el que recompensa? Es Dios. Dios nos recompensa hasta por nuestro trabajo secular. Así que hay que mentalizarnos. Es importante ser fieles en lo que hacemos para que adornemos la doctrina de Cristo. Es importante que seamos fieles en lo que hacemos para que se hable bien del evangelio, para que se hable bien del pueblo de Dios, para que se hable bien de Dios. Es importante, porque eso da gloria a Dios, y Dios va a traer la recompensa. Y la recompensa se traduce en que los siervos reciben autoridad. En otras palabras, su posición es cambiada. El Señor primero les dio talento, dinero, pero ¿qué les dio después? Autoridad.
Jesús está diciendo eso. Hay un cambio de nivel. De siervo es puesto como jefe. ¿Cuánta gente, hermano, en las empresas, de ser el ordenanza, ha llegado a ser jefe de departamento? Y no fue porque llegaba, que dijéramos, pasados un par de minutos más tarde. Se tomaba más tiempo del que tenía que tomar. No hacía bien la limpieza. Iba de mala gana a hacer los mandados que le ordenaban. No, fue porque mostró su compromiso. Fue porque mostró su entrega, su dedicación. Y gradualmente fue subiendo. Yo le he contado a usted que el hombre, el joven que era ordenanza en la escuela Gustavo Vides Valdés, donde yo estudié la educación básica, se convirtió en director años después. Cuando yo regresé a mi pueblo, encontré con que el ordenanza era el director. Entonces la gente puede prosperar en base a la diligencia. La gente puede prosperar en base a la responsabilidad, en base al servicio, en base al temor de Dios, en base a las actitudes de respeto. Y esto de la fidelidad es una cualidad que tendríamos que agregar en nuestro perfil. Así que vemos en Lucas 19:24 algo sumamente interesante. Aparece al que le habían dado una mina. ¿Y qué había hecho al que le habían dado la mina? La había guardado en un pañuelo. No había hecho nada. Y el hombre se enoja y le reclama que por qué no le había puesto aunque sea en el banco para que ganara 1% al año. Le reclama que por qué no había hecho algún negocio, que le está devolviendo la misma mina. Ahora vea lo que sucede. Detalles que están en el Evangelio de Lucas. Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y como que algunos se molestan aquí, hermano. Y yo me reía de esto. Y yo me gozaba. Algunos se molestan y le dicen: Señor, pero ya tiene 10 y ya ganó 10. Ya tiene 20. Y le vas a dar una más. Ley del reino, hermano. Principio del reino. Yo les digo que a todo el que tiene, oiga esto, se le dará más. Se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermano, qué bendición este asunto de la fidelidad. La fidelidad literalmente lo puede colocar sobre más beneficios, más privilegios, más autoridad, más satisfacción, más deleite, más recompensa. Jesús es quien dijo: yo les digo que al que tiene se le va a dar. O sea, le está diciendo, se le va a aumentar porque como ha sido fiel en lo que tiene, es digno de tener más. Mire, yo no sé si usted ha oído, pero en el mundo me parece que existía este dicho: pisto llama pisto. Sí, se identifica con ese dicho: pisto llama pisto. Entonces hay una forma de pensar, y es una realidad en lo natural también. El que tiene la capacidad de hacer más. Pero el que no tiene, pobrecito, si el que no tiene anda pagando hasta por lo que no tiene. ¿Verdad que sí? Es una gran realidad en lo natural. Pues también es una realidad en lo espiritual. Mire, el que no tiene, compra la misma pantalla que vale $292 de un solo, la compra como en unos 550. A pura cuotita, a pura cuotita. El que no tiene, hasta lo que no tiene le quitan. Pero al que tiene le dicen: mire, por haber pagado de contado, su tarjeta tenía una promoción y le ha salido de gratis, fíjese. Y le devuelven los $292. No se emocionan ustedes, ¿verdad? Yo entiendo, una pinche pantalla. En lo natural y en lo espiritual esto funciona, hermanos. Le dije, en lo natural y en lo espiritual esto funciona. Si usted es fiel en lo poco, va a ser puesto sobre más. Y cuando usted tiene más, Jesús dijo, me encanta esa parte: yo les digo, como quien dice, ¿quién me va a contradecir? Yo les digo que el que tiene, al que tiene, se le dará. Así que, hermano, es un asunto que como que ya no se detiene. El que es fiel en lo poco va a ser puesto sobre más, y el que está sobre más va a recibir más. Y como tiene más, le va a seguir dando más. Pero depende de la fidelidad. En el momento que se detenga la fidelidad, se detiene la bendición, se detiene el respaldo. Ahora, en la Biblia yo encuentro otros detalles que quiero compartirle para que usted tome la decisión esta noche de ser fiel al Señor. Salmo 31, verso 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos,
a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Qué otro beneficio encontramos aquí? Ser guardado. A los fieles guarda Jehová. Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mire qué interesante la palabra, hermano. Yo que no digo que nadie se emociona, que diga gloria a Dios, aleluya, así como que está saboreándolo. Dice la palabra: voy a poner mis ojos en los fieles de la tierra para que estén conmigo. En otras palabras, Dios está diciendo: voy a escoger a los fieles porque quiero tener comunión con ellos. Y en el momento que usted lo recibe y lo entiende, tiene que tomar la decisión de decir: yo quiero ser fiel porque yo quiero tener comunión con Dios. Yo quiero ser fiel porque yo quiero ser guardado por Dios. Yo quiero ser fiel porque el que es fiel en lo poco es puesto sobre más. Yo quiero ser fiel porque al tener más me va a ser dado más todavía, porque Jesús lo dijo. Quiero ser fiel porque Dios es fiel. Quiero ser fiel porque Dios recompensa a los servidores fieles. Y los fieles tienen comunión con Dios. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Entonces yo veo en la palabra, hermano, que lo que Bernabé hizo, que se resume en una frase: exhortó a los creyentes griegos bajo un tiempo de persecución, de dificultades, en un tiempo donde no era para ganar fama, obtener una posición política o recibir beneficios, sino que ser perseguido. Entiendo que cuando Bernabé les dice a los griegos: tomen una decisión de corazón de permanecer fieles a Dios, les está diciendo: consideren que no importan las consecuencias, no importan las circunstancias, no importa lo que venga enfrente, tomen la decisión de ser fieles a Dios. Y entre paréntesis, vale la pena. Yo creo que vale la pena ser fieles a Dios, hermano. Yo creo que no vale la pena ser infieles a Dios. Y yo creo que no es justo ser infieles a Dios. Dios reclama por medio de un profeta, aparte de la cita que ya mencioné, de que ninguna otra nación ha cambiado sus dioses. Dios reclama por medio de sus profetas y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas. Abandonaron al Señor, se fueron tras los dioses paganos, se fueron tras los Baales. Nosotros como pueblo evangélico estamos así como que bien clavados, ¿verdad? Idolatría no. Pero el deporte es una idolatría, el dinero es una idolatría, el trabajo es una idolatría, la familia puede ser una idolatría, las posesiones son una idolatría. Y nosotros estamos bien clavados como evangélicos, ¿verdad? No, nosotros no nos arrodillamos delante de ninguna imagen. Pues sí, pero ocupamos el tiempo que le pertenece al Señor en otras cosas. Y eso también es idolatría, porque un ídolo es todo lo que le quite lugar a Dios. Para algunos el ídolo puede ser las 12 horas que pasa viendo televisión. Para otros su ídolo pueden ser los negocios. Todo aquello que lo desenfoca de su comunión, de su devoción, de su dependencia de Dios. Para algunos su ídolo puede ser el nieto que acaba de nacer. Uy, ahí está, pero que es su idolito, ¿no? Si no hay donde ponerlo. Perdón si atropellé a alguien, pero lo hice a propósito. Entonces ya no, nosotros no adoramos a San José ni a San Antonio. Pues hay otras clases de ídolos modernos. Y el Señor dice: yo voy a poner mis ojos sobre los fieles. Hermanos, les exhorto a que sean fieles al Señor. Vale la pena. Dios pone sobre más a los que son fieles sobre poco. Y los que tienen más, Dios les da más todavía. Y Dios guarda a los que son fieles, y Dios tiene comunión con los que son fieles. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Y tienen comunión con Él los que son fieles delante del Señor.